Hay algo que está cambiando, y no todos se han dado cuenta todavía. Imágenes que aparecen, y desaparecen. Diseños que no deberían estar ahí, pero lo están. Y entre todo eso, 3 novedades que podrían cambiar completamente cómo vemos Prehistoria. Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax, y hoy estaremos hablando sobre skins y nuevo dinosaurio que podrían llegar muy pronto a Prehistoria. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Toda la información que vas a ver en este video viene directamente de lo que se ha estado moviendo últimamente en el trailer oficial del juego y en el Discord, donde los desarrolladores y la comunidad suelen dejar pistas, imágenes y cambios que muchas veces pasan desapercibidos al inicio. Lo interesante es que no todo es completamente oficial. Hay cosas confirmadas, y otras que simplemente aparecieron. Y cuando eso pasa en Prehistoria, normalmente significa que algo se está cocinando detrás. Primero, vamos a hablar de algo completamente confirmado, pero que podría ser más importante de lo que parece, unas nuevas skins tipo dragón que están empezando a aparecer y que podrían marcar un cambio en el estilo del juego. Después, entraremos en algo mucho más extraño, una skin marina filtrada para el Concavenator que nadie sabe de dónde salió, pero que ya está dando de qué hablar. Y por último, algo que muchos estaban esperando, pero que aún no es oficial. Una criatura que podría cambiar completamente el gameplay, el posible primer dinosaurio volador del juego. Y créeme, el último tema no es tan simple como parece. Las nuevas skins dragón para Megalosaurus y Allosaurus. Hay cambios que parecen pequeños, pero que en realidad no lo son. Y esto es exactamente lo que está pasando con las nuevas skins tipo dragón que se han visto tanto en el trailer como en Discord. A primera vista, puede parecer simplemente otra skin más. Algo estético, algo opcional, algo que no cambia realmente la experiencia del juego. Pero si te detienes a observar los detalles, hay algo diferente aquí. La skin del Megalosaurus ya tiene una imagen bastante clara. Se puede ver un diseño mucho más agresivo, con una estructura corporal que recuerda más a una criatura mitológica que a un dinosaurio tradicional. No es solo el color, no es solo la textura, es la intención detrás del diseño. Se siente como si quisieran empujar el juego hacia algo más fantasioso, más experimental. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque cuando un juego como Prehistoria comienza a introducir este tipo de elementos, normalmente no es algo aislado. No es solo una skin. Es una prueba. Una forma de ver cómo reacciona la comunidad ante un cambio de estilo más arriesgado. Ahora, el caso del Allosaurus es aún más curioso. No hay un render completo todavía, solo una imagen referencial en el trailer. Y eso ya nos dice algo. Cuando los desarrolladores muestran referencias en lugar de modelos finales, significa que aún están en proceso, o que están midiendo interés. Y eso abre una posibilidad bastante clara. Si estas skins funcionan, si a la comunidad le gustan, podríamos estar viendo el inicio de una nueva línea de contenido dentro del juego. Skins más creativas, menos realistas, más cercanas a conceptos como dragones, criaturas híbridas o incluso diseños completamente originales. Esto cambiaría completamente la identidad visual del juego. Y aquí viene la parte que muchos no están viendo. Porque si el juego empieza a aceptar este tipo de estética, eso también abre la puerta a nuevas mecánicas en el futuro. Habilidades especiales, efectos visuales distintos, incluso variaciones de comportamiento dependiendo de la skin. No es algo confirmado, pero tampoco es descabellado. Y justo cuando parece que esto es lo más interesante que vamos a ver, aparece algo que nadie esperaba. La misteriosa skin marina del Concavenator. Esto no debería existir. O al menos, no todavía. La skin marina del Concavenator empezó a circular sin ningún tipo de anuncio oficial. No apareció como parte de un update, no fue mostrada por los desarrolladores directamente, simplemente apareció. Y cuando algo así pasa en una comunidad como la de Prehistoria, todo el mundo empieza a hacerse la misma pregunta. ¿Es real, o es solo un concepto? La skin en sí tiene un estilo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Colores más fríos, tonos azulados, una textura que recuerda más a criaturas acuáticas que a dinosaurios terrestres.
Incluso la forma en la que está planteado el diseño da la sensación de que no es solo estética, sino que podría estar pensada para algo más. Y aquí es donde las teorías empiezan a tomar fuerza. Porque si esto fuera solo una skin más, ¿por qué no fue presentada oficialmente? ¿Por qué no está claramente incluida en el trailer como las demás? Hay dos posibilidades. La primera es que se trate de un concepto descartado o en desarrollo, algo que alguien filtró antes de tiempo. Esto ya ha pasado antes en otros juegos, donde contenido interno termina saliendo a la luz antes de estar listo. Pero la segunda posibilidad es mucho más interesante. Y es que esto podría estar conectado con futuras mecánicas acuáticas. Imagina por un momento que el juego empieza a expandirse hacia entornos más complejos. Zonas marinas, habilidades relacionadas con el agua, nuevas formas de moverse o cazar. Una skin como esta no sería solo un cambio visual, sería una pista. Una pista de hacia dónde podría evolucionar el juego. Y lo más inquietante de todo, es que nadie ha confirmado nada. Ni un sí, ni un no. Solo silencio. Y cuando los desarrolladores guardan silencio ante algo que claramente está circulando, normalmente es porque hay algo detrás. Pero lo que viene ahora, lleva todo esto a otro nivel. El posible Thalassodromeus y el primer dinosaurio volador. Esto es lo que muchos estaban esperando, pero también lo que podría cambiar todo. El Thalassodromeus ha empezado a aparecer en vídeos e imágenes filtradas. No hay anuncio oficial. No hay confirmación directa. Pero hay algo, y es suficiente para que la comunidad ya esté hablando de ello. Y no es para menos. Porque si esto llega a ser real, estaríamos frente al primer dinosaurio volador dentro de prehistoria. Y eso no es un cambio pequeño. Hasta ahora, el juego ha estado limitado a tierra. Todo el gameplay gira en torno a moverte, cazar, sobrevivir, pero siempre desde el suelo. Introducir una criatura voladora rompe completamente esa dinámica. Abre un nuevo eje de juego. Ahora no solo tendrías que mirar al frente, sino también al cielo. Y eso cambia todo. Pero hay algo más importante que pocos están considerando. El Thalassodromeus no es cualquier criatura. Su diseño, su forma, su estilo, no encaja con mecánicas simples. No es solo volar. Implica física, control, balance, interacción con otros jugadores desde el aire. Implementar algo así no es fácil. Y eso nos deja con una duda bastante fuerte. Si realmente están probándolo, ¿qué tan avanzado está? Porque las imágenes que se han visto no parecen solo conceptos. Parecen pruebas. Algo que ya está siendo testeado, algo que ya tiene cierta base dentro del juego. Y eso significa que podría estar más cerca de lo que pensamos. Pero también significa que podría cambiar completamente la forma en la que jugamos. Y si eso pasa, nada va a volver a ser igual. Conclusión final. Hay algo claro después de ver todo esto, el juego no está quieto. Está cambiando, y lo está haciendo de formas que muchos todavía no terminan de notar. Las skins tipo dragón no son solo un cambio visual. Son una señal de que el juego está empezando a experimentar con su identidad. La skin marina filtrada no es solo una curiosidad, es una posible pista de expansión hacia nuevos entornos. Y el Thalassodromeus, es directamente una ruptura con todo lo que conocemos hasta ahora. Todo esto junto no parece casualidad. Parece una dirección. Y si esa dirección se confirma, prehistoria podría entrar en una nueva etapa completamente distinta a la que conocemos hoy. En resumen, estas son las novedades principales: las skins dragón, la skin marina filtrada y el posible Thalassodromeus. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el juego debería apostar por diseños más fantasiosos como los dragones? ¿Y te gustaría que realmente agreguen dinosaurios voladores al juego? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.